Listo. Hola Gerardo, buenos días. Pues Buenos días, ahora sí, maestra. vamos a darle continuidad esta mañana a nuestra materia justamente de taller de creatividad e innovación. Y me da mucho gusto que nos acompañes esta mañana. Luis, te envío un saludo. Espero que nos podamos ver ya en la siguiente clase. De todos modos, pues bueno, sabes que cuentas con el material de apoyo y estoy mandando justamente las tareas en nuestro grupo de WhatsApp para que tengas el cumplimiento de las mismas, dado que es parte de la formación de la calificación. Ay, Se muteó. no. Listo. Vamos a dar inicio con el tema de cómo vamos a estructurar las campañas publicitarias. Haciendo un recuento de lo que vimos la clase anterior, estuvimos viendo qué tan efectivo llegan a ser en países como Brasil, como España, el contraste y una metodología que estructura el éxito de las campañas publicitarias. Para este taller de creatividad e innovación, si bien es cierto, queremos causar en ti, provocar en ti ese cúmulo de información del cual hoy sabemos que ya tienes, de toda esa formación que como mercadólogo te sustenta, empezar a darle ya una estructura de forma, porque esta materia va a culminar, como es taller, va a culminar en la creación de una campaña publicitaria. Justamente yo hoy quiero partir de eso. Si fuéramos observadores de lo que hemos venido visualizando, en la clase anterior nos comprometimos a darle una visualización justamente a cómo en Brasil es que lo llevan a cabo, cómo en España lo llevan a cabo y cómo ya en México toda esta tendencia que ha venido a ser una tendencia muy revolucionaria nos tiene ubicados en ese marketing 4.0 en donde destacamos esa experiencia del cliente. A mí me gusta mucho citar cómo Disney hoy centra en este realce de su estructura publicitaria, ese posicionamiento de su marca y lo vemos muy acentuado, no nada más en sus parques temáticos, lo vemos también en sus hoteles, en sus tiendas de souvenirs, sus películas, etcétera. Y hablábamos en la clase anterior, que me gustó mucho como Gerardo lo citaste, que va a ser parte de tu tarea de la siguiente semana, cómo hoy un Netflix ha sido un gran escenario para poder publicitar muchas marcas. Esta estructura de campaña publicitaria en la cual hoy vamos a darnos cuenta cómo vamos cómo son los componentes, quiero que te vaya generando a ti el interés. ¿A qué empresa vas a representar? No es copiar y pegar, es venir y quizás, por ejemplo, si tomáramos el mismo referente, Gerardo, de M&M, ¿cómo estructurarías tú una campaña publicitaria para Veracruz? Es decir, yo no deseo que dentro de su búsqueda documental ustedes me traigan una campaña publicitaria de alguien y asegurarnos solo de venir y compartir, porque ya sería una campaña publicitaria exitosa aprobada. A mí me gustaría que la tarea la consideraras de la siguiente manera, y también para ti, Luis, que te va a tocar escuchar este video. Estructura una campaña publicitaria de algo que tenga un enfoque local y en el cual a ti te gustaría generar pues la función de tu tarea, ¿no? Puedes tomar de referencia tu propio trabajo, puedes tomar de referencia algún cliente que veas que manejan su marca tu trabajo y entonces a través de ello. O simple y sencillamente, ¿sabe qué, maestra? Yo soy cliente frecuente de tal taquería o de tal tienda de ropa y yo quise desde esa perspectiva de usuario estructurar mi propuesta de campaña publicitaria. En eso va a consistir esta tarea. Esta tarea, por supuesto, Gerardo, es tu proyecto final. Entonces, vamos a partir de la clase de hoy y la siguiente a dejar bien claro todo el índice que va a contener porque va a ser parte de tu entrega de la materia final. ¿Sale? ¿Alguna duda de eso? No. ¿No?
Ok, entonces de una u otra forma ya ir pensando de quién voy a hablar, a quién voy a publicitar en mi campaña. Partiendo de esa idea, debemos estar muy conscientes de que toda campaña publicitaria tiene una estructura y en esa estructura vamos a considerar tres niveles. La campaña como tal, el grupo de anuncios y el anuncio completo de este contenido a los grupos de anuncios que va a ir dirigido. Entonces, en ese sentido, si partiéramos de la empresa que ya me citaste como ejemplo, ya tenemos un brief. Y a partir de ese brief, si te eligieras quedar con M&M, pero ahora estructuras la campaña para un entorno Veracruz, ¿sale? Porque ya tienes tu tarea del brief hecha. Si al final me dijeras, maestra, no voy a hablar de M&M, voy a hablar de una empresa que a mí me gusta porque soy su cliente, etcétera. Entonces partimos de ese diseño de su brief. Vamos a tener muy claro hacia el objetivo que vamos a ir dirigido, su FODA, sus problemas que muchas veces manejan en la comunicación, qué objetivo publicitario es lo que queremos alcanzar, bajo qué estrategia creativa y qué plan de medios vamos a utilizar, ¿sale? ¿Cómo vamos a poder generar su estructura base? Sin duda, bueno, ¿qué objetivos son los que a mí me van a ayudar para organizarla? ¿Qué quiero alcanzar con el diseño de esta campaña? ¿A quién voy a dirigirla? Es decir, desde tu estudio y análisis, ya vas a saber dentro de todo tu mercado a qué segmentos a qué segmentos está dirigido el producto, pero a qué segmento vas a estructurar la campaña, porque no es lo mismo. Hay campañas que sí permiten, de acuerdo a la estructura del producto, generar una dirección hacia todo ese universo. Pero hay productos muy específicos que sabemos que a pesar de que tienen un amplio mercado, generan una campaña específicamente para ese segmento de mercado, sobre todo por la tendencia en fechas o en moda. Si nos tocara hablar de Coca-Cola, imaginemos ese panorama, Coca-Cola tiene un universo muy amplio, pero si nos tocara hacer la campaña en su estructura para Navidad, estaríamos tomando justamente un segmento de época, de temporada, y entonces no tendría motivo como anunciar algo de un carnaval, ¿me explico? Porque estamos centrándonos en una temporada navideña. Entonces, si tu diseño de campaña publicitaria va a tener también un momento y una época, tenerla bien clara y tenerla bien definida, ¿sale? Luego vamos a considerar, bueno, los puntos de acción, cuáles van a ser esas estrategias y esas acciones que le vamos a incluir, es decir, la forma en cómo lo vamos a llevar a cabo. Fijar unos tiempos, ¿qué intervalo para poder medir ese costo-beneficio? ¿Cuánto vas a invertir en ella? ¿En qué tiempo vas a fijar su estructura? ¿Y con cuánto tiempo después vas a visualizar ese famoso retorno de la inversión? Y en ese retorno de la inversión nos habla de un elemento cuantitativo. En el área de mercadotecnia es muy importante tener la ecuación costo-beneficio. Y no hasta el final, como hablábamos hace ratito en el ejemplo, sino con mediciones periódicas. Se va logrando, se tiene la métrica alcanzada, se cumplió el objetivo. De no hacerlo y de no suceder así, poder generar mejoras o cambio de alguna de las estrategias o modificación de alguna de las acciones. El presupuesto, toda campaña tiene una estructura, toda campaña publicitaria tiene una estructura cuantitativa. No puede existir a libertad, a diestra y siniestra de una campaña publicitaria, porque no estamos jugando a publicitar, estamos estructurando una campaña que sea lo suficientemente efectiva
Y como toda empresa te va a pedir al menor, a la menor inversión y el mayor rendimiento, ¿sale? Y en ese sentido, como mercadólogo debemos estar muy claros cuánto tenemos y cómo lo vamos a distribuir en el tiempo que va a lograrse la estrategia que se está llevando a cabo. La hora de ejecutar, con quién contamos, qué recursos tenemos, qué no tenemos. Y yo siempre le digo a mis mercadólogos, entiendo esa parte creativa, me encanta que cada vez ustedes están en un mundo abierto, en donde toman tendencias de otros modelos, por eso es que en la clase anterior hablábamos de cómo Brasil, cómo España, pero tenemos que estar muy conscientes y muy realistas del contexto en el que nosotros nos situamos, porque muchas veces al creativo tenemos que fijarle ese enfoque. Ok, me encanta tu idea, pero ahora adáptala a lo que hay aquí, a lo que tenemos aquí. Y hay muchos creativos que me dicen, es que en otro país, es que tal empresa. Bueno, ahora eso adáptamelo aquí. Porque estaría muy interesante, por ejemplo, que pudiéramos diseñar algo que ahorita pudimos visualizar en la clase anterior, ¿no? Como las lunetas mexicanas les falta un total impulso publicitario para elevar su consumo, para posicionar su marca y no pensar primeramente en M&M. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, analizar los resultados. Siempre, siempre, siempre necesitamos saber si se cumplió, si no se cumplió, qué faltó, qué no faltó. Esa retroalimentación que muchas veces dentro de las empresas tenemos con nuestros mercadólogos precisamente para analizar el alcance obtenido con nuestras campañas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Gracias. Entonces vamos a seguir y partiendo desde ese diseño en el primer punto, ¿no? Saber cuál es el objetivo que necesitamos o que por el cual estamos trabajando y estamos ideando, estructurando esta campaña. La campaña publicitaria en sí sabemos que es una estrategia de posicionamiento, de comunicación de la marca, de la empresa o de algún producto en particular. Entonces necesitamos difundirla, ya sea el producto, el servicio o el material de la marca, a su mercado meta, con un objetivo claro, fijarla en la mente de su consumidor potencial. Es decir, incrementar las ventas, acrecentar mi población de clientes, de consumidores. Y obviamente si nosotros hiciéramos un análisis, un escaneo completo, nos daríamos que también el cliente actual es parte de visualizar mi campaña. Pero como él ya tiene una relación de consumo conmigo, mi intención de una campaña publicitaria, además de provocar la lealtad de mi cliente actual, es poder conectar, poder llegar a mi cliente potencial. Porque lo que estoy queriendo provocar es incrementar mis ventas, ampliar mi mercado, posicionar mi marca y ampliar más segmentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte sí nos queda clara el por qué debemos hacer una campaña publicitaria. Sí nos queda claro el para qué, ¿no? Es el objetivo de mi campaña. Ahora bien, cuando a ti te toque hacer tu trabajo y tú vengas y me expongas tu campaña pues, publicitaria, lo primero que yo te voy a preguntar, ¿y cuál es el objetivo, Gerardo? ¿Por qué elegiste esta campaña? Platícanos en qué va a consistir, qué es lo que tú deseas alcanzar, ¿sale? Para que tú, en ese orden que estés tomando nota, sepas que lo primero que tenemos que ir estructurando es el objetivo. ¿Por qué estás eligiendo la campaña que vas a hacer? En un segundo punto, debemos tener muy claro cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos hoy dentro del producto o dentro de la empresa, o ambas. Primero que nada, describiendo
¿qué hace nuestra empresa? Y dentro de nuestra empresa, el diseño de ese producto, ¿qué hace nuestro producto o servicio? ¿Qué necesidad satisface o qué exigencia satisface? La expectativa o no, para nosotros poder tener claro que en esa punta de lanza nuestra campaña publicitaria tiene la estructura necesaria para la inversión que se va a dedicar de tiempo, de esfuerzo y de dinero. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con los objetivos. ¿Cumple con los objetivos? Establece objetivos claros, medibles, alcanzables, realistas. Son preguntas que te tienes que hacer, ¿sale? Porque para eso es que tú me vas a poder incluso, ahorita vamos a ver, bajo qué plan de medios se va a mover esta campaña publicitaria. Definirme tu público objetivo. Esta campaña, dentro de todo mi mercado, va a ir dirigida específicamente a un escenario, gente de tercera edad o a menores de edad o a un público LGBT o a una cuestión ahora en el mes de la mujer enfocada a la mujer, etcétera, etcétera. ¿Sale? Sí tener muy claro quién es tu público objetivo. Determinar un ámbito geográfico. Yo ya les estoy diciendo que la estructura de su campaña debe ser acotada a nuestro mercado veracruzano, ¿no? Entonces, vamos a tener ese alcance en ese ámbito geográfico, pero también necesito que me dejes muy claro. Dentro de la geolocalización, maestra, usted dijo Veracruz, entonces fíjese bien, como mi producto va enfocado al turismo de naturaleza, por ejemplo, yo me voy a enfocar en un ámbito geográfico que esté en Jalcomulco, con toda esta tendencia de el deporte de naturaleza, el descenso en río, etcétera, etcétera. Y entonces sigo acotando, ¿sale? Un diseño del mensaje. ¿Qué es lo que yo quiero inyectarle a mi cliente? ¿Cuál es ese anuncio, ese eslogan rápido, que cuando en una sola frase o en una sola palabra, incluso piensa en mí y no en la competencia? ¿Bajo qué plan de medios? ¿Cómo voy a llegar a ellos? Una publicidad móvil, una publicidad digital a través de banners, una publicidad en un espectacular. Y como me decías en la tarea anterior, con un cálculo estimado, porque necesitamos dentro de ese presupuesto, dentro de ese plan de medios, un presupuesto claro. Recuerdo que en tu tarea de M&M hablaba de que ellos iban a ocupar una estrategia de publicidad movilizada a través de sus rutas, bueno, a través de unos bus y determinadas rutas. Y hablaba de 9 rutas o de 9 camiones, 9 unidades de movimiento de transporte público en ese país y multiplicaste por el factor del costo de cada uno, de tal forma que pudiste darnos el alcance total de presupuesto. Así tú. Entonces, dentro de esta estructura, ya consideren el valor del plan de medio que van a ocupar a precio de mercado actual. No sé si para ti eso representa alguna dificultad, Gerardo, porque dentro de la empresa que hoy representas, manejas ya ciertos presupuestos de ciertos diseños, pero no tengo claro. Viali hace, por ejemplo, anuncios a gran escala, ¿no, verdad? No, a gran escala no. Lo máximo que llegamos así nosotros es 90 por 60. O quizá digamos 1 metro de alto, lo es máximo como 60 de ancho. Ok, quiere decir que entonces ustedes sí logran atender a mercadólogos o a publicistas que manejan las estaciones de autobús. Ajá, igual luego una señora va y manda, digamos, como unos pequeños pósters que son como de 50 por 60, algo así más o menos aproximadamente. Ok, digo, eso no limita a que dentro de tu análisis de presupuesto llames a otras empresas que si en tu diseño del mensaje y en tu plan de medios logres proyectarte hacia un espectacular, llames al experto en el manejo de espectaculares y pidas un presupuesto.
¿no? Es que realmente como está más enfocado en fotografía, o sea, no usamos otro papel más que sea fotográfico realmente, o alguno parecido como el Cuche de 300, no, o sea, no manejamos, digamos, lonas, viniles o algo así, o viniles únicamente que sean para tazas o cosillas así muy sencillas. Ok. O sea, no es tan de corte. Y ya si tu estructura de campaña incluye un plan de medios, a lo mejor de un espectacular, ahí sí me gustaría que también tuvieras pues la búsqueda de un presupuesto real de un espectacular, ¿no? Sabiendo quiénes son las marcas que aquí en Veracruz los manejan. Mm, Yo, por ejemplo, recuerdo que en la materia anterior, ya si nos regresamos en la línea de tiempo, 4 meses atrás, cuando los invité a este evento de la wedding planner que traíamos para la Riviera Veracruzana, ¿lo ujú, recuerdas? sí. Cotizamos un espectacular justamente en la Riviera Veracruzana y nos Ah, dio un presupuesto estimado de 22,000 pesos. no, yo tiraba más caro. Sí, yo también me sorprendí, justamente le preguntaba en qué consistía. Es 30 días con presencia en uno de los espectaculares, pasando el Dorado del lado derecho, de tal forma que el que iba de Boca del Río hacia la Riviera Veracruzana lo viera. Y te da el número de impactos que llega a tener a este promedio, obviamente la permanencia durante 30 días. El detalle aquí viene muy enfocado a que en ese presupuesto tú logres decidirlo antes de la fecha del evento. Al evento le faltaban 20 días para que sucediera. Quiere decir que yo iba a desperdiciar 10 días. Sí. Debimos haberlo presupuestado desde el principio. Digo, a mí no me tocó llevar la campaña, a la persona que le tocó llevar la campaña le faltó generar ese análisis. ¿Cuándo entra un espectacular? No entra a posteriori, es muchísimo antes, por eso es que necesitamos diseñar en la línea de tiempo un cronograma de las actividades que va a incluir mi campaña. Porque no, ya después de que hubiera venido la planner, o que vino la planner, mi pregunta era, ¿y cómo para qué la iban a seguir viendo? ¿Para qué iban a seguir viendo publicitado un evento que ya había Ya no pasado? tendría caso. No tendría caso. Y si somos observadores, en un mercado como Veracruz, Boca del Río, yo he observado eso, momentos de los que ya pasan. Me recuerdo que en una área de publicidad de eventos me tocó ver cómo Liverpool mejor, fíjense bien, decidió él mismo ejecutar su campaña de las noches, ay, ¿cómo le llaman ellos a su campaña rosa? De la noche, venta nocturna. Ellos contrataban una empresa, un externo, y ponía al pie de la plaza comercial el espectacular con la venta nocturna. Pero se dieron cuenta en la revisión de su plan que no había el efecto que ellos buscaban. Y tuvieron la iniciativa dentro de la empresa que le lleva la publicidad, un creativo muy joven, en generar esta lona al pie de su pared. ¿Has observado la publicidad que hoy ocupa Liverpool de aquí de Plaza Américas cuando lanza su venta nocturna? No le puse mucha atención. A partir de hoy te va a tocar en algún momento visualizar. Justamente la dimensión casi es la misma, pero en lugar de contratar la renta de la estructura que estaba a metros del inmueble sobre su base del espectacular que ya tiene la empresa de publicidad con toda su estructura y la altura y demás determinada y fija, le propuso a un menor presupuesto y a un mayor impacto el diseño de el espectacular, porque te digo, tiene una dimensión muy similar, pero con caída en el mismo edificio del centro, del
del almacén. Y entonces ahora cae así literal como tendido de ropa, del techo hacia, como cuando tendemos una toalla con despliegue de la lona. Se ahorra la estructura, porque la estructura tiene una renta, se ahorra una permanencia de tiempo, porque una vez que pasa la venta nocturna ya no tiene caso anunciarla. Y ahora estaba observando que ya no viene siempre impresa la fecha. Antes era con la fecha, el momento y todo. Y Eso me la queda cambian, claro. ¿no? Nada más. Ajá. Ahora es la misma lona y sobre todo fue a través de una necesidad que mostraba el espectacular. Cada que había norte era vulnerable para el centro comercial la caída de la estructura del espectacular, porque sucedió. Sí. Entonces, le pidieron bajo esa necesidad, bueno, a la empresa de medios, más en esa gran escala, que generara otra propuesta de menor riesgo. Y sucedió. Hoy, bajo ese enfoque, tienen una eficacia publicitaria, la tienen medible, cuantificable, realista y sobre todo segura. Ya no le alquilan la estructura, ellos mismos ocupan su edificio, sobre su pared recae el tendido de la lona grande también a gran escala y publicitan su venta nocturna, ¿no? Todos los usuarios lo saben, más todo lo que decíamos hace ratito, viene el banner digital, al cliente le avisan mediante un emailing que ya viene venta nocturna, etcétera, etcétera. Ocupan de diferentes medios. Entonces, ahora que hagas tu estructura de tu campaña, asegúrate de citarnos bajo qué medios y el presupuesto de esos medios, ¿sale? Por supuesto, va a haber elementos promocionales en el cual tengamos que destacar y va muy de la mano en centrarlo con las sensaciones. ¿Por qué provocamos esa conexión con sus sensaciones? Porque persuadimos al consumidor apelando a sus emociones más primarias, a sus sentimientos inmediatos, y eso provoca una inyección hacia la promoción de ventas. Porque por un lado tenemos técnicas que se concentran en el raciocinio y por otro tenemos la mente pensante del consumidor. Y entonces hacen una fusión, ese match, y provocan bajo ese estímulo, bajo esa sensación, una compra. Por eso es que dicen, ay, no sé si has escuchado frases que dicen, no vayas al súper si no has comido, si tienes hambre, porque vas a comprar más, porque en ese momento tienes una necesidad, una sensación y todo se te antoja. No sé si has escuchado otra frase en donde dice, ¿quieres realmente sacar de depresión a una mujer? Llévala de compras al centro comercial. Llena el carrito, ¿no? Y ya después viene así como que ese momento culposo. ¿Bajo qué enfoque hacemos esto? Bajo ciertas estrategias en donde dentro del plan de acción vamos a diseñar una suma de las mismas para incentivar las ventas de determinado producto o servicio, captando nuevos clientes o invitando a las ya existentes a esa repetición. Por eso es que yo te haría una pregunta. ¿Qué es más costoso? ¿Generar la fidelidad de tu cliente actual o generar un enfoque de inversión a captar un cliente potencial? ¿Tú qué piensas ante eso? Pues es que la chiste es ahora sí capturar la atención de la gente, principalmente, o sea, y como decía del espectador de Liverpool, o sea, no tiene caso gastar dinero, publicidad de más, e incluso la gente que, hasta de confundir a la gente no tiene caso realmente, o sea, de ser conciso y pues directo, o sea, realmente, o sea, si vas a gastar dinero no tiene caso. Exacto, porque ese costo-beneficio hoy más que nunca las empresas lo necesitan demostrar. Y para ello, pues bueno, tenemos este email marketing, el marketing de afiliación, el de contenidos, el posicionamiento de buscadores, marketing de participación. Todo esto en suma genera
acciones para el diseño de mi plan de estrategia. Esto es por citarte algunos, ¿sale? Dirías tú, ese video marketing, ese que se hace hoy a través de YouTube o el que se hace entre película y película en Netflix, por ejemplo, ¿no? Están muy acentuados, es la tendencia, es lo de hoy. Por último, vamos a ver cómo dentro de la estructura de mi campaña nosotros tenemos que ver la compra de medios. Y esto significa el conjunto de compras, las negociaciones y los arreglos de los espacios publicitarios estratégicos. Ya venimos hablando cómo Liverpool tuvo que convenir con la empresa que le lleva sus espacios publicitarios, sustituyendo y disminuyendo su riesgo, porque la estructura que está al lado del centro comercial, ahí sigue fija, pero Liverpool tuvo un siniestro con varios autos en un norte muy característico de Veracruz y dañó desde la parte material determinados autos. Por supuesto que hay seguros que van a darle soporte, pero por un momento dado, recuerdo claramente cuando citan lo que había sucedido, decía el gerente, ¿no? Más conectado a la parte humana, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido personas? Probablemente hubiera tenido algún muerto. ¿Por qué? Porque nos hablaba de que en ese espacio publicitario contratado a esta empresa, el norte debilitó la estructura y movió toda la placa. Imagínate las dimensiones, el peso, ese volumen con esa fuerza del viento. ¿Qué daño tan representativo pudo llegar a ser? Entonces, ante eso, la hora que hagan su estructura de la campaña, por favor asegúrense de visualizar en ese costo-beneficio también la reducción de riesgos, ¿sale? Para que en base a eso podamos elegir dentro del proceso de compra de medios al espacio publicitario adecuado, que puede ir desde una ubicación física hacia una ubicación digital, ¿sale? Y aquí vamos a ver cómo dentro de nuestras principales responsabilidades como creador de ese contenido de campaña, necesitamos asesorar bien al cliente planificando su campaña. Si va a ser una campaña digital, implementar una campaña publicitada asignada al presupuesto que quiere tener, al medio en el que quiere aparecer, entendiendo que hoy una campaña digital también va a tener una gran extensión, una gran presencia en web, generando tráfico y demás, o en redes, porque el proceso de compra de estos medios va a requerir una negociación y un arreglo con la empresa que te esté ofreciendo la propuesta. Debe de ser objetiva al encontrar un lugar, un tiempo, un contexto adecuado y lo que hablábamos hace ratito, un tiempo lo suficientemente relevante para el evento como tal o para el posicionamiento del producto como tal. Después del tiempo ya no queda, o dentro de ese cronograma, tener un anuncio publicitario cuando el evento ya pasó, está fuera de lugar, que era lo que les decía de la Riviera Veracruzana. Hubiera entrado a destiempo porque faltaban 20 días para el evento y la empresa nos proponía como un plan primario mínimo una permanencia de 30 días. Y hablamos con ellos, ¿no? ¿Pudiera negociarse a solo 15 días? Y la respuesta fue no. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez que nosotros tengamos nuestra campaña publicitaria? Dejar en claro cuál es mi etapa 1, que es la del prelanzamiento, donde las decisiones publicitarias no se van a tomar de la noche a la mañana, sino ahí vamos a preparar de manera meticulosa, que quizás aquí es donde se requiera más tiempo y se presupone una investigación más profunda, donde vamos a considerar quién va a ser mi comprador, a qué medios voy a llegar, cuál es mi objetivo principal, el público objetivo, los competidores que me rodean,
el diseño de la estrategia de compra de medios que voy a llevar a cabo, los medios de comunicación, los precios, negociarlos y bueno, asignar el presupuesto para la ejecución de la misma. Y en mi etapa 2, ya el lanzamiento de la campaña. Aquí ya en esta fase de lanzamiento, pues tener la responsabilidad principal centrada en donde yo garantice la entrega efectiva a través de esos medios que va a llegar al comprador que yo quiero, garantizando justamente su entrega de medios, monitoreando el desempeño de la campaña, analizando si funciona o no funciona y en base a eso saber tomar decisiones. Y en mi etapa 3, tener las reflexiones posteriores al lanzamiento, esa retroalimentación de la que nosotros hablamos para saber si fue efectivo o no, si fue bueno, malo, si fue feo, bonito, si cumplió con este costo-beneficio, si se redujeron, si se tomaron en cuenta los riesgos, que fue seguramente lo que sucedió cuando el evento que comento de Liverpool en el siniestro de Plaza Américas, que los llevó obviamente a hacer una adaptación del espacio. Y listo, a partir de ese momento, pues bueno, analizar la efectividad de la campaña, recopilar datos para extraer ideas, porque cuando una campaña es exitosa, la empresa se asegura de replicarla, pero no tal cual, siempre le va añadiendo y se va adaptando a una nueva tendencia. ¿Sí me explico? Y bueno, si no fue tan efectiva, también poder visualizar cómo pudiéramos mejorarla, qué pudiéramos hacer mejor, qué pudiéramos corregir si fue malo o rediseñar si fue feo y llevarlo a lo bonito. Y bueno, por último, optar por los medios digitales efectivos que lograron justamente ese éxito del lanzamiento. Y hasta aquí nos despediríamos justamente con el tema de hoy, dejándote entrever que la tarea a seguir va a ser que ya tú vayas estructurando una campaña publicitaria de alguna empresa con tu ámbito veracruzano. Y listo, Gerardo. Ahí nos quedaríamos. Te voy a pedir encender la cámara para nuestra toma de foto.